gusto tenerte nuevamente por el canal. Como comienza el mes patrio, empezaremos con comidas mexicanas. Hoy haremos un chilorio, no te lo pierdas. El chilorio es un platillo mexicano originario de Sinaloa. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando los indígenas de la región preparaban una salsa a base de chiles, especias y carne para conservarla mucho más tiempo, ya que en esa época no había refrigeración. Con la llegada de los españoles, este platillo evolucionó y se incorporaron nuevos ingredientes como el ajo, la cebolla, el vinagre y la carne de cerdo. La carne de cerdo se cocinaba con manteca, lo que ayudaba a preservarla por más tiempo. Al incorporar el chile, las especias, el vinagre, efectivamente ayudaban a conservarlas más tiempo, pero eso le dio un toque de sabor, por lo que se volvió un platillo muy popular en todo Sinaloa y a lo largo del tiempo se ha expandido a todo el territorio mexicano, adaptándose a las regiones y a las tradiciones locales. Vámonos con los ingredientes. Vamos a necesitar 2 kilos de cabeza de lomo y de pierna de cerdo con hueso, un cuarto de cebolla, 140 gramos de manteca, 6 ajos, una cucharada de sal o al gusto, 6 cucharadas de vinagre, una cucharada de comino, hojas de laurel, una cucharada de semillas de cilantro, enteras o molidas, una cucharada de pimienta, aquí combiné gorda y negra, 2 cucharadas de orégano, 6 clavos, 3 chiles anchos, 3 chiles guajillo y 3 chiles pasilla. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer la carne. En esta ocasión yo voy a usar la olla express. Una vez que tenemos toda nuestra carne, vamos a agregar agua. Al agregar el agua vas a ver esa como espumita blanca, que en realidad es la grasa que está soltando la carne. Si quieres le puedes quitar un poco, se la puedes dejar. La verdad es que no estamos haciendo un consomé o un caldo. Vamos a agregar nuestras hojas de laurel, la sal. Esta puede ser al gusto, yo recomiendo una cucharada, pero es al gusto. Ponemos también la cebolla, el ajo, tapamos nuestra olla y a partir de que empiece a sonar nuestra olla van a ser 50 minutos más. Vamos a preparar nuestra salsa, nuestro adobo para el chilorio. Lo primero que vamos a hacer es en un sartén caliente poner una cucharada más o menos o 2 de manteca. Y una vez que esté bien derretida vamos a poner a dorar un poco nuestros chiles, todos ellos, ya saben que cuidando que no se quemen. Agregamos nuestros ajos y vamos a sofreír unos minutitos, 1 minutito y medio más o menos. Acuérdense, sin descuidar, porque los chiles secos se queman muy rápido y estos sí pueden amargar la salsa. Añadimos el comino, la pimienta, que aquí yo tengo pimientas gordas, pimientas negras, o puedes echarla en polvo, los clavos, el orégano, nuestras semillas de cilantro, que pueden ser molidas o enteras, como las tengas o prefieras. Añadimos media taza de agua, el vinagre y vamos a dejar que se caliente bien, así como ven aquí que ya está como hirviendo un poco, para que todos los sabores se vayan concentrando en ese liquidito que estamos haciendo con los chiles y las especias. Han pasado alrededor de 2 minutos. Vamos a llevar esto a la licuadora para ya moler todos nuestros chiles, los ajos y todas las especias que hemos puesto. Y ya nuestro adobo del chilorio está listo. Ya he sacado nuestra carne cocida de la olla express y la he desmenuzado. Si pruebas un cachito te vas a ver a carnitas, está delicioso. Está ya nuestro adobo. En un sartén caliente vamos a poner el resto de nuestra manteca y ya derretida integramos nuestra carne. Vamos a darle una sofrita con la manteca. Tú podrías usar, si no te gusta la manteca,
aceite perfectamente también aquí. Aunque he de decir que la manteca realmente te lleva el sabor a otro nivel. Recuerda ir sacando huesitos si es que así fuera el caso y las hojas de laurel. Terminamos de desmenuzar muy bien nuestra carne. Ahora vamos a ir integrando nuestro adobo. Acuérdate de utilizar un colador para que no se vayan a venir las semillitas o cascaritas de los chiles. Qué rico. Aquí la verdad es que ya los olores empezarán a atraparte. Aquí es cuando verdaderamente te das cuenta que has hecho una gran elección con el chilorio. En fin, vamos a mezclar todo nuestro adobo, toda esta salsita que tenemos y a incorporarla con toda nuestra carne. Que toda quede bien bañadita con la salsa. Vamos a dejarla por un buen ratito hasta que abras la carne y veas que ya no hay líquidos abajo. Ese es el momento en que nuestro chilorio estará listo. Y puedes hacer tacos con tortilla de harina, con tortilla de maíz, burritos, sopes, guaraches, quesadillas o cualquier otro antojito. O como mi hermano, que le compartí un poco y al otro día se hizo unos huevos con chilorio y se hizo estos burritos tan deliciosos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si no te has suscrito, hazlo, me ayudarías mucho. Déjame un comentario, dale like y comparte. Nos vemos en la siguiente receta.